amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Arellano. Su grupo evangelístico. Un feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Cada sábado poder compartir un mensaje de esperanza para nuestras vidas. Abramos nuestro corazón a Dios y dejemos que Dios toque nuestro ser. Que podamos tener una linda experiencia de amor. Abre tu corazón a Dios y que Él sea bendiciéndonos en este sábado. Que Dios nos ayude. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono, con las manos abiertas, con mi herida sangrante, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono
con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome nuestro corazón, nuestra mente y que Él pueda dirigir esta predicación. Les invito a inclinar su rostro. Oramos. Amado Padre, venimos ante tu presencia agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Toma nuestro corazón en esta hora y permite que al presentar tu palabra pueda llegar a la vida de la mente de las personas que en esta hora van a escuchar. Por favor, bendícenos, Padre. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, estamos estudiando una serie realmente fascinante. Me encanta la serie, es la vida de Abraham de Lot. Dos personajes, Abraham, el padre de la fe. Y cuando hablamos un poquito acerca de el padre de la fe, hemos visto que él ha pasado por muchas dificultades. Dios le llamó de Ur de los Caldeos y él salió de allí y fue rumbo a la tierra que Dios le había prometido. Pasaron años hasta llegar a la tierra que Dios le había prometido. Y ahí se estableció, y cuando vino un tiempo de dificultades, hubo hambre en la tierra y él tuvo que descender a Egipto. Y cuando fue a Egipto tuvo dificultades también, pero Dios le sacó con riqueza. Vimos la debilidad, la caída de un hombre de Dios cuando tiene que mentir para salir adelante, que no es correcto, pero Dios en su infinita misericordia le levanta, le hace que salga con riqueza, con ganado, y regresa otra vez a la tierra de Canaán. Y es allí donde tienen dificultades los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y por supuesto tienen que haber tenido dificultades Abraham y Lot. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo en paz. Entonces tuvieron que separarse. Lot miró la llanura del Jordán y se fue para allá porque era una tierra muy buena. Avanzó y avanzó hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y él vivió en ese lugar. Pero es interesante que al llegar al capítulo 14, encontramos que ahora Sodoma está teniendo problemas. ¿Por qué? Porque hay varios reyes que vienen desde la parte norte y que ellos estaban pagando impuestos a estos reyes sin que ellos hagan nada. Eran simplemente personas que habían sido conquistados y por ser conquistados tenían que pagar impuestos. Un día se rebelaron y al rebelarse dijeron: no vamos a pagar más impuestos. Y entonces vinieron estos reyes y llegaron hasta Sodoma. Destruyeron Sodoma, destruyeron Gomorra, destruyeron varias ciudades. Y una vez que destruyeron todo, se llevaron preso y cautivo, se lo llevaron a Lot, a su esposa, sus cosas, su ganado, todo se lo llevaron y se fueron. Pero se fueron llevando a Lot. Y cuando esta noticia llegó a Abraham, entonces las cosas tuvieron serios problemas. Ahora aquí quisiera llegar al estudio y mostrarles algunas de las cosas interesantes que pasaban allí. Noten el pasaje, dice: todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es en el mar Salado. Cuando nosotros leemos la Biblia, es difícil ubicar los lugares, dónde pasó, cómo fue. Debo mostrarle un poquito. Esto es Israel, ¿no? Israel, y aquí está la nación de Israel. Nosotros podemos ver
Acá está el mar de Galilea donde Jesús caminó en las aguas. Este es el río Jordán y el río Jordán desemboca en lo que es el Mar Muerto. Y las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban al final, ¿no? Aquí tengo un cuadro que podemos ver. Este es el mar salado o mar muerto. Y en esta zona, entre esta zona y el mar, estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿quiénes eran los que habían conquistado esto? Aquí tengo otro cuadro. Noten, Ur de los Caldeos está aquí. De aquí salió Abraham, de Ur de los Caldeos, y avanzó toda esta zona y descendió y vino hasta acá, donde está Israel. Son muchísimos kilómetros y millas para los que viven en Estados Unidos. Pero aquí está lo que hoy nosotros podríamos decir son lo de los babilónicos, los medos, los persas, todos ellos son los que vivían acá, ¿no? Y estos atacaron. ¿Por qué? Porque ellos esclavizaron prácticamente a estas ciudades de acá. Y tenían autoridad y cobraban impuestos y hacían todo lo que querían. Este es el Mar Muerto. Estoy aquí en Israel. Ustedes pueden ver al fondo. Este es el Mar Muerto. Es la bandera de Israel. En el Mar Muerto es agua salada y muy pesada. Usted puede flotar. Aquí estoy flotando en el mar. La gente que llega a ese lugar se unta del lodo, del barro, que parece brea, y se ponen allí. Hay mucha sal en el mar. No se da casi nada, ¿no? Es totalmente sin vida, ¿no? Allí la gente va, tiene lugar de balnearios. A la gente le encanta llegar a ese lugar. Ahora, en la Biblia encontramos todo esto que había pasado con estos reyes. Noten el pasaje, dice: 12 años habían servido a Kedorlaomer. Kedorlaomer, ¿quién era este? Era un rey de lo que era Babilonia, lo que es ahora Babilonia, lo que era en ese tiempo Babilonia, ¿no? Pero en el 13º año se rebelaron, ya no quisieron pagar más impuestos. Dijeron, no vamos a pagar. ¿Por qué tenemos que pagarte? Es como en el tiempo de la colonia, como los norteamericanos pagaban impuestos a Inglaterra. ¿Por qué? Porque eran colonia de los ingleses. Así como en Sudamérica, la gente sudamericana tenía que pagar impuestos ¿a dónde? A España. ¿Por qué? Porque los españoles habían conquistado. Igual tenían que pagar impuestos a otros países, como a Francia, los mexicanos a Francia. ¿Por qué? Porque habían sido conquistados. Entonces, así también era en ese tiempo, el tiempo de conquista. Ahora, noten, dice, y los horeos del monte de Sir hasta la llanura de Parán, que están junto al desierto. Toda esta gente pagaba impuestos, ¿no? Y ahora volvieron y entraron en el lugar, devastaron todo el país de los amalecitas. No solamente hicieron algo así pasajero, no, vinieron haciendo prácticamente guerra a todos y a todos los iban quitando y imponiéndoles impuestos. Y cuando llegaron a Sodoma, noten, y salieron los reyes de Sodoma, y ahora aquí encontramos una alianza. Cuando leemos esto, es quizás la primera guerra esta es la primera guerra que se muestra en la Biblia. Antes no habían pasado guerras, pero y si habían pasado, no se registraron. Pero esta es la primera guerra registrada en la Biblia. Y allí encontramos que describe, dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Noten ustedes aquí, y se organizaron. Varios reyes se unieron. ¿Para qué? Para defenderse de lo que estaba pasando.
Y esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam. Y también encontramos aquí a Tidal, rey de Goín, y a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioch, rey de Elazar. 4 contra 5. Esto prácticamente era una guerra seria, no era una guerra pasajera, era una guerra seria. Pelearon en el valle de Sidim. Y después de la batalla, en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron los reyes de Sodoma y Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Ahora, noten ustedes que esta tierra fue invadida y no por cualquier ejército. Era una coalición de 4 reyes poderosos, fuertes, que fueron y tomaron a estos 5 reyes. Perdieron la batalla y salieron del lugar. Ahora, mis hermanos, hay algo que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué es que Dios permitía estas guerras? ¿Por qué es que Dios permitía el abuso contra estas personas? Mis amigos, el blanco de invadir era un problema serio, porque muchas de estas naciones no estaban haciendo la voluntad de Dios. Noten en los Salmos, en el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiere yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en el corazón del ser humano hay iniquidad, Dios dice no me hubiera escuchado. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, Dios no puede bendecir la inmoralidad. Dios no puede bendecir a gente que está rebelde contra Dios. Dios no puede bendecir. Dios bendice a los hijos fieles, aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Los reinos que fueron destruidos, Sodoma, Gomorra, eran reinos inmorales. Eran reinos que no tenían principios. Noten Génesis 14, versículo 11, dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. O sea que cuando llegaban, atacaban, mataban gente, se llevaban las provisiones y se llevaban a la gente. Llevaban como esclavos, estaban prácticamente atados allí. Ya en el versículo siguiente, en el versículo 12, noten lo que dice: y tomaron también al Od, hijo de el hermano de Abraham que moraba en Sodoma, sus bienes y se fueron. Mis amigos, a veces uno comete errores, da pasos inapropiados. Lot fue al lado que parecía mejor. Y cuando miró, dice que había tierra productiva, todo bonito, pero él no se quedó en el campo. Él se fue directamente ¿a dónde? A la ciudad de Sodoma. Y llegó allí, y allí se estableció, y allí vivió. Él se entró a vivir en la ciudad. No importaba la miseria que vivían, no le importaba la inmoralidad que había. Él fue allá. Pero Dios en su infinita misericordia le conservó la vida. Y cuando vino esta guerra, él, su familia y sus bienes lo perdió todo. Perdió todo. ¿Por qué? Porque había dejado de hacer las cosas que Dios quería que haga. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 14, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esta es una enseñanza hermosa. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Siempre teme a Jehová. Mas el que endurece su corazón caerá ¿qué? Caerá en el mal. Y en el libro de Romanos hay una enseñanza hermosa. Noten Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es esto de
De la benignidad en la Biblia se refiere al comportamiento ejemplar de Dios. Su benignidad, la benignidad de Dios te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. La persona que permite ser moldeada por Dios, Dios cambia su mente, Dios cambia su corazón, su manera de ser. La benignidad del Señor es que la palabra de Dios se cumpla en el corazón de las personas que escuchan su santa palabra. Romanos 4, Romanos 5, 2, 5, noten. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Lot tuvo tantas oportunidades. Él vio la bondad de Dios para Abraham. Vio la mano de Dios cuidando a Abraham. Pero a Lot prefirió ir para Sodoma. ¿Por qué? Porque allí veía mejores oportunidades. Veía riqueza, veía prosperidad. Pero mis amigos, lejos de Dios la prosperidad es pasajera. Nada dura para siempre. Aquel día Lot perdió todo. Perdió su hogar, perdió su propiedad, perdió sus inversiones, perdió su ganado, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió todo. ¿Por qué? Porque se fue lejos de Dios. Amigos, cuando nos vamos lejos de Dios, perdemos todo. Y finalmente caemos, ¿qué? Prisioneros. Y cuando estamos prisioneros no tenemos cómo hacer nada. Pero la infinita misericordia de Dios hace cosas extraordinarias. Noten el versículo 13 de Génesis 14, 13. Y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Monre, en el amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Aquí llega alguien que Dios permitió que se escapara y que fuera a hablar con Abraham. Que le llevara una noticia a Abraham. Abraham, el hijo de Dios, el siervo de Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué haría Abraham? ¿Qué haría Abraham sabiendo que su pariente, que el muchacho que él lo crió, ahora era ¿qué? Un esclavo. Y que iba preso y que no tenía nada. Los hijos de Dios hacemos lo que Dios nos ha enseñado. ¿Qué es lo que Dios enseña a los hijos de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en el tiempo de crisis? Nosotros necesitamos aprender a manifestar fe en los momentos de crisis, en los momentos cuando todo va mal. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué dice? Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Ahora, Dios nos está diciendo, cuando veas a tu hermano en problemas, ayúdale a tu hermano. En los momentos de crisis, ayuda a tu hermano. Tu hermano necesita ayuda y tú no puedes abandonarle cuando esté en crisis. A veces los seres humanos, cuando vemos que alguien se va de la iglesia, lo que hacemos es condenarle. ¡Ay, él ya no es de los nuestros! Era tu hermano, es tu hermano y seguirá siendo tu hermano. Y Dios nos da enseñanzas, hermanos, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer bien. Eso es lo que Dios nos enseña. En el versículo 10, noten: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Haz bien a todos, sobrelleva, ayuda. Esto es lo que Dios nos está enseñando. Nosotros no podemos abandonar
a nuestros hermanos, aunque se hayan ido a Sodoma, aunque estén lejos, aunque no hagan caso lo que Dios dice. Es nuestra responsabilidad ayudarlos. Génesis 14, verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados nacidos en casa, 318, y siguió hasta Dan. ¿Qué hizo Abraham? Abraham buscó su gente. Él no era un hombre de guerra, no era un hombre que tenía un ejército. Tenía gente que trabajaba en su casa. Pero armó a estas personas, los que él tenía, con lo que tenía. Los armó y ¿qué fueron? Fueron a buscar a Lot. Pero mis amigos, ¿quiénes habían conquistado a Lot? 4 reyes. Y estos 4 reyes eran poderosos y era gente con un ejército profesional que habían perseguido y por lugar donde iban dejaban desastre, dejaban muerte. Y Abraham no está pensando a quién se va a hacer frente, sino arma su ejército, 318. Y ahora noten, a ver, estoy acá. Muy bien, déjeme un minutito. A veces estoy en un punto y mi dedo se va por otro lado. Pero volvemos. No, habló 318 en el siguiente versículo. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó. Y les fueron siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Hermanos, Dios da sabiduría ¿a quiénes? A sus hijos. Abraham era su hijo. Abraham no tenía un ejército entrenado. Abraham tenía gente que obedecía al Dios Todopoderoso. Y hermanos, el Dios Todopoderoso capacita a sus hijos. 318 contra miles que estaban allí. Y cuando fueron de noche y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó y los siguieron hasta Damasco. Persiguieron y recobró los bienes, todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Hermanos, un solo siervo de Dios puede hacer cosas extraordinarias. Dios tiene el poder, ¿para qué? Para destruir el mal, para liberar a sus hijos. Hermanos, 318 contra 5 reyes, contra 5 naciones. Abraham planea una estrategia. En la noche, estos hombres no sabían cuántos eran. Estaban desarmados, estaban durmiendo y de pronto allí está Abraham. Y en ese momento esta gente lo único que hace es huir, salvar su vida. Pero me imagino que también los ángeles de Dios estaban con Abraham, ayudando en esta batalla. ¿Para qué? Para que Lot, un hijo de Dios, un poco desobediente, pueda volver otra vez a las manos del Dios Todopoderoso. Hay algo que yo debo entender esto. Dice, Dios le da habilidad a sus hijos. Y cuando pienso en la habilidad que Dios da a sus hijos, me impresiona. Cuando pienso un poquito en esas guerras, como ser Sansón, peleaba contra 300 y salía triunfante cuando estaba de parte de Dios, cuando estaba unido al Dios Todopoderoso. Gedeón, un hombre de Dios que también fue a batallas con pocos. El Señor nos dice, no necesito tanto. Con 300 ganó la batalla. Porque Dios no necesita ejércitos grandes. Lo que necesita es hombres que hagan la voluntad de Dios. Cuando leo la historia de David y Goliat, imagínense, eso era impresionante. Un hombre gigante que desafiaba e insultaba al pueblo de Israel. Todos temblaban y huían de miedo.
Pero un muchacho que no es entrenado en el ejército, es que es un simple pastor que cuida ovejas y que rescata sus ovejas de los lobos, de los leones. Él se presenta a la batalla, que tiene una honda y una piedra, 5 piedrecitas y una honda. Y va en el nombre del Dios Todopoderoso. Y con una sola piedra mata al gigante. ¿Por qué? Porque Dios está con sus hijos. Y cuando Dios está con sus hijos, no importa cuán grande sea el ejército. Porque Dios es el que pelea nuestra batalla. Y eso es lo que yo puedo aprender de lección en esta pelea, en esta primera guerra que se muestra en la Biblia. En el libro de Isaías, en el capítulo 54, verso 17, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti, ¿qué dice? Prosperará. Ninguna. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación. Ni vendrá, dijo Jehová. Miren que es importantísimo. La salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La salvación. Hermanos, esto que Dios mostró en esta batalla nos muestra que Dios tiene el poder. Dios tiene el poder, ¿para qué? Para llevar adelante a sus hijos, para sacarlos de la crisis en la que están. Yo te pregunto, mi hermano, a veces cuando estoy predicando digo, ¿y qué saco contando estas historias a los hermanos? La Biblia dice que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Yo no sé cuál es la batalla que tú estás pasando. Yo no sé qué es lo que tú estás peleando hoy. No sé qué hay alrededor tuyo, yo no sé. Pero Dios pone en mi corazón que te diga en esta mañana, querido hermano, querido amigo, hay un Dios en los cielos que no deja a sus hijos. Hay un Dios en los cielos que nos defiende de las armas forjadas. La gracia de Dios es para sus hijos. Pero hay una guerra que nosotros tenemos que pelear cada día. No es una guerra física. No es una guerra que nosotros podemos ver al enemigo. Esta guerra se llama una guerra espiritual. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para la guerra espiritual? Quiero sacar una lección de esta experiencia. Quiero mostrarte lo que Dios quiere hacer con nosotros. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 15 nos dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, hay una lucha para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Y Dios nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos dice más todavía en el verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora Dios nos dice que nosotros tenemos una guerra que no es fácil. Tenemos las acechanzas de Satanás. Y nos dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. No me gusta hablar del diablo, pero tengo que decirlo porque la Biblia dice esto: el diablo, Satanás, es real. El diablo quiere adoración. Las acechanzas de Satanás son muy continuas. Él usa métodos ¿de qué? Para destruir, para acabar la mente de los seres humanos. El diablo es espiritual. ¿Y qué es esto de que el diablo es espiritual? Efesios capítulo 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
huestes del mal están alrededor de los hijos de Dios. Tú no vas a ver las armas, tú no vas a ver nada, solo vas a ver ataques espirituales. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido sobre el mundo. Hoy tenemos en nuestro mundo el espiritismo que está atacando duramente la vida de los cristianos, de los hijos de Dios. Tenemos hechicería, tenemos magia negra, tenemos viajes astrales, que todo esto ataca la vida de los hijos de Dios. Y muchos nos vemos amenazados. Efesios 6, verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Querido hermano, querido amigo, la tranquilidad del creyente está ¿en dónde? En el calzado que usa para la batalla. Para diferentes actividades hay diferentes tipos de calzado. Para jugar fútbol hay que usar zapatos para fútbol que tengan algo que pegue al piso para poder estar bien. Para jugar básquet hay que usar otro tipo de zapato que amolde al piso, que es liso. Para cada deporte hay un tipo de zapato apropiado. Pero mis hermanos, nosotros los cristianos necesitamos usar el zapato apropiado. ¿Cuál es nuestro zapato? El evangelio, ¿qué? De paz. Cuando tú lees la palabra, cuando aceptas el evangelio, estás vestido y tienes el poder, tienes el calzado del evangelio. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, hay fuerza de Dios y hay poder de Dios. Bienaventurado el limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Mucha paz tienen quienes, los que aman tu ley, y no hay para él tropiezo. Amigo, Abraham pudo vencer en la batalla. Un solo hombre, con su gente, con su pueblo, un hombre de fe, Abraham, venciendo a 4 reyes. ¿Y que haciendo qué? Librando a su familiar, a Lot, de vuelta a casa. Si Lot fue librado por Abraham, tú puedes ser librado por el poder maravilloso de Dios. No importa cuán dura sea tu situación en la que estás viviendo ahora, el Dios Todopoderoso tiene un ejército para sacarte en victoria. Hoy es un tiempo para levantar nuestra cabeza y para venir al Dios Todopoderoso y decirle: Señor Jesús, toma mi corazón, toma mi vida. Quiero ser fiel a ti. Quiero leer tu palabra, quiero vivir por la fe. Quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Haz tu parte, dale tu vida a Jesús. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún me sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte.
con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono. Querido amigo, yo no sé cuál es tu lucha hoy. Yo no sé qué batalla estás librando. Quizás estás esclavo de Satanás. Estás atado a los problemas morales. Estás atado a la pornografía, a la homosexualidad, al alcoholismo, a la droga. Está tomando tu vida y el enemigo está tomando el control de ti. Eres esclavo de estas cosas. Pero yo te digo, hermano, hay un Dios en los cielos que tiene el poder para librarte. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono. Querido hermano, querido amigo, nuestra batalla está asegurada, nuestra batalla está ganada. ¿Y quién lo ganó? Uno solo, Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y nos ha hecho triunfantes y nos ha dado el poder para vestirnos de la armadura de la fe. Deja que Dios tome el control y que tu vida pueda ser una vida nueva. Ábrele tu corazón y en una oración dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Oramos. Querido Padre, gracias por enviar a Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Señor, por haber peleado la batalla contra el pecado y por haber triunfado, Señor. Ahora nos das la oportunidad de aceptarte como nuestro Salvador. Nos rendimos a ti, Señor, porque tú eres un Dios que perdona, que libera y que da la seguridad y la paz. Estamos en tus manos. Gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.